también trabaja con el sistema de educación a distancia, y buena parte de este trabajo del programa de formación, pues Josly ha sido protagonista. Así que es un placer tener a la profesora Josly. Ella nos va a hablar hoy sobre entornos virtuales de aprendizaje, escenarios didácticos y tecnológicos. Bueno, adelante, profesora. Es suyo el micrófono. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio en nombre del StatPro y del CUCB. Gracias al profesor Altuve por su presentación, que también ha sido parte de este gran trabajo durante estas 3 semanas, a la cual lo felicito y reconozco todo el trabajo que ha llevado StatPro con CUCB. Un honor para mí estar con ustedes el día de hoy, compartiendo sobre lo que son las dificultades de aprendizaje. Nuevamente, bienvenidos a esta experiencia de aprendizaje y vamos a dar inicio. Voy a dejar las preguntas para el final. Voy a cerrar mi cámara para poder entonces concentrar en lo que sería la presentación. Los tópicos que vamos a abordar el día de hoy corresponde a hablar un poco lo que es el e-learning, el B-learning, lo que son los componentes en la educación a distancia, qué son realmente los entornos virtuales de aprendizaje, cuáles son las dimensiones que tienen estos espacios educativos, qué tipo de entornos virtuales podemos encontrar, cómo hacemos curaduría en estos tiempos de pandemia y de exceso de información en las redes y algunas tendencias que hay en el uso de herramientas. Vamos a comenzar con qué es el e-learning o aprendizaje en línea. Primero, es una modalidad educativa que, como todos bien conocemos, se caracteriza por una separación que hay en espacio y tiempo entre el docente y el estudiante. Esto se realiza mediado con el uso de las diferentes tecnologías, donde cuando seleccionamos las distintas herramientas podemos mediar pedagógicamente con el uso de ellas. Por supuesto, esto permite cambiar el rol de los docentes y de los estudiantes, por lo que tenemos entonces un aprendizaje independiente porque él es el responsable de todo su proceso de aprendizaje. Además, tenemos espacios de comunicación asíncrona y tenemos espacios de comunicación síncrona, es decir, donde en un mismo espacio de tiempo, por ejemplo, como estamos ahorita en un webinar, se puede conectar el docente y asíncrona cuando podemos hacer actividades que no de tiempo, sino que puede ser en diferentes tiempos en función de la planificación, por ejemplo, un foro, un wiki. Después tenemos entonces que la institución organiza, por supuesto, una estructura y lo que tiene que ver con la respectiva certificación académica. Esto, como lo vemos en el caso de la Universidad Central de Venezuela, tenemos el sistema de educación a distancia, que es uno de los organismos encargados de lo que tiene que ver con el desarrollo de la educación a distancia. Y después tenemos entonces todo el proceso de formación para nuestros docentes para poder realizar este acompañamiento virtual. Siguiendo entonces con esto, tenemos, como lo habíamos visto hasta antes de que comenzara este tiempo de cuarentena y la pandemia, que existía el B-learning, o lo que era la educación mixta, con sesiones que eran en línea y con sesiones que eran presenciales. De hecho, podíamos apreciar en la universidad, por ejemplo, asignaturas que se apoyaban con el uso de la tecnología. Tenían sus clases en aula, pero también el campus virtual para llevar alguna actividad que nos permiten brillar. Por supuesto, lo que es mayor flexibilidad y apertura, donde se dinámicas de aprendizaje, y por supuesto no todas las áreas educativas pueden ser totalmente en línea. Al área se necesita tener, por ejemplo, como lo es el área de medicina, veterinaria, entre otras. Aquí tenemos, ¿no me están escuchando bien? Yo tuve en algunos momentos unos vacíos, pero no sé si fui yo, más que vacíos, interrupciones, pero no sé si soy yo entrecortado, sí.
hay que hablar un poco más pausado porque a algunos le pasó igual que a mí, ¿de acuerdo? Es como por momentos. Oh, sí, puede ser tema de ok, vamos más lento, a ver si es mi, vamos a ver si mejora. ¿Mejora ahora? Sí, lo que todos me dicen. Salir rápidamente y voy a ingresar nuevamente a ver si mejora la. Bueno, como habrán escuchado, la profesora está revisando un tema del audio. Recuerden que las limitaciones pues son reales, las limitaciones son reales. Entonces, mientras que la profesora va resolviendo, vamos a ir saludando. Ya tenemos 36 personas registradas en el aula. La profesora Decia sigue pidiendo la palabra. La profesora está cambiando de micrófono, sí. Sí, eso depende mucho de la velocidad de conexión, profe. Recuerden que es, ¿cómo se llama? Depende de todo eso. Aquí tenemos a la profesora Patricia Lugo. Bienvenida, profesora Patricia. No sé si la había saludado por allí. Jordi está entrando nuevamente. La tenemos de nuevo. Ya. Hola, profesora. Vale. Vamos a ver si ahora voy a escuchar mejor. Si me puede escuchar, por favor. Ok. Mejoró, perfecto. Voy entonces a hablar en la lámina anterior, si no me quieren escuchar, un poco lo que tiene que ver con la modalidad mixta. La modalidad mixta es la conocida como el B-Learning, donde entonces sesiones presenciales y sesiones en línea. El conocimiento en las que se requiere cierta presencialidad. Entonces, esto nos permite utilidades de la tecnología en nuestros espacios en línea, en los entornos virtuales, mientras tenemos nuestra sesión presencial. Aquí quiero compartir con ustedes lo que tiene que ver con cuáles son los componentes esenciales en lo que es la educación a distancia con el uso de las tecnologías y la comunicación. Como lo podemos apreciar aquí, esta edificación se puede destacar que el techo es la misión. Vemos que las políticas y las estrategias de los docentes, los cuales están preparados y formados en la modalidad, que son los tutores, los guías, los facilitadores en este proceso. Y también entonces tenemos como los soportes y pisos de edificación, la institución donde se desarrolla, donde se conceptualiza el sistema, la gestión, el liderazgo y la organización, además de lo que tiene que ver con la infraestructura, con los recursos económicos, con los recursos tecnológicos, todo para su ejecución. Los pilares y las columnas principales que sostienen son los materiales didácticos, los medios didácticos y la comunicación, destacando que sin una comunicación y sin una interacción, el sistema no sería posible. Entonces, bueno, García nos habla de todos estos elementos. Destacar que, por supuesto, hay un contexto de cual se desarrolla otro sistema que tiene que ver con la parte social, cultural, geográfica, institucional. La institución, por supuesto, lisa y lleva los diferentes componentes importantes para el desarrollo del estudiante. Es
elemento al básico de todo el quehacer educativo y por supuesto del destinatario. Por eso es imprescindible el buen desempeño de la acción de educar, conocer a nuestros estudiantes psicológico, social, ambiental, sus capacidades en el uso de las tecnologías, los aprendizajes, entre otros muchos elementos, ¿no? Por supuesto hay que fomentar la relación entre estudiantes, como interacción contenidos, de los contenidos con los estudiantes con los contenidos, los estudiantes con los estudiantes y los estudiantes con los docentes. Tenemos lo que es la de la institución, cuáles son los objetivos y cuáles son las metas, y por supuesto buscar una coherencia en este sistema, los programas y todos los currículos que definen el sistema y la institución, que debe estar relacionada con la misión y con las necesidades específicas. Y las estrategias de enseñanza en función del tipo del programa y las necesidades del mismo. Creo que me comentan que se vuelve a escuchar. Voy entonces a cambiar. Voy a conectarme por el teléfono y le voy a pedir si usted me puede apoyar con el paso de las diapositivas si no lo logra hacer bien desde el teléfono. Vamos a ver si el teléfono mejora. Entonces voy a salir y vuelvo a entrar. Bien, sigo yo aquí al bate. Ha habido problemas definitivamente con el audio para que las personas que están iniciando o que están, que ya tienen algún rato en la conferencia, hemos tenido dificultades de audio. No se escucha corrido. Sí se escucha, pero no se escucha corrido. Les explicaba que el problema allí tiene que ver básicamente con la conexión a Internet. No es la plataforma. No es que le estamos haciendo la propaganda a Blackboard. No, no, no. Pero no queremos ser injustos diciendo que la plataforma Blackboard no sirve. No, no, no. Lo que no sirve es la Internet. Pero bueno, aún así, pues vamos a seguir avanzando. Yo voy a apoyar a la profesora con el tema de pasar las diapositivas y mientras que ella busca conectarse nuevamente a través de su teléfono y garantizar que mejore. Bueno, todo este tema de la educación a distancia, yo voy a aprovechar que la profesora se fue y me coleo yo. El tema de la educación a distancia, pues tiene muchísimos años estudiándose. Esto no es nada nuevo. Recuerden ustedes los famosos estudios por correspondencia, los estudios por radio. O sea, la educación a distancia tiene toda una historia, toda una trayectoria, tanto en la práctica como en planteamientos teóricos. Bueno, eso fue ya en los años 60, hay experiencias sobre educación a distancia que, bueno, han ido evolucionando con el tiempo. Hay autores que se dicen que esto que estamos viviendo es una generación de toda esa historia de la educación a distancia. Otros plantean, por el contrario, que es algo nuevo, que es tan nuevo que ya podemos hablar de otra modalidad. Pero es una pregunta que yo quiero más bien compartir, un diálogo que quiero compartir con la profesora Yoli. Bienvenida, profesora Yoli, nuevamente por acá. Yo me aproveché que tú saliste para dar clase. ¿Qué tal? Qué bueno, profe. Ahora me escucho mejor. Estoy desde el teléfono. No sé si ahora me pueden confirmar si se escucha mejor. Yo te escucho muchísimo mejor. Perfecto. Entonces, bueno, plan B. Plan B, vamos por el teléfono. Lo que sí es que, ok, sí, puedo pasar por aquí sin problema. Perfecto. Bueno, entonces ya creo que el profe también me ayudó con esto que tiene que ver con los componentes de la educación a distancia. Ay, qué bueno, me alegra que entonces se escuchen. Los componentes de la educación a distancia, donde, bueno, esta edificación nos permite conocer cuál es la estructura que respalda todos los procesos que vamos a desarrollar en esta modalidad y en nuestro caso, luego de toda la evolución que ha tenido, lo que es la educación en línea, que es lo que estamos viviendo actualmente. Aquí entonces podemos observar nuestro
eje central del día de hoy, que tiene que ver con lo que son los entornos virtuales de aprendizaje, o los EVA, que son espacios digitales con fines educativos que se encuentran alojados en diferentes plataformas web, ¿no? Y ahí podemos tener un sinfín de herramientas digitales donde podemos fomentar la interacción y mediar lo que sería el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? ¿Cuáles son nuestros componentes fundamentales en lo que sería un entorno virtual de aprendizaje? Tiene que ver primero con lo que nos refiere a los medios y los materiales didácticos que vamos a utilizar en nuestro espacio, que deben estar acorde a lo que sería la modalidad. Es importante aquí destacar que un entorno virtual de aprendizaje no es un depósito de materiales, no es que vamos a colocar un sinfín de PDF o un sinfín de enlaces, no. Simplemente es nosotros preparar nuestros materiales, nuestros medios, instruir nuestro discurso didáctico, nuestra narrativa transmedia. Allí entonces también tenemos las diferentes herramientas tecnológicas, esas que nos van a ayudar a propiciar la interacción y la comunicación, que como les decía anteriormente son eje fundamental, y en este espacio de allí es donde seleccionamos cómo vamos a utilizar y cómo lo vamos a utilizar. Lo vamos a definir un foro, si vamos a definir un wiki, si vamos a tener un chat, si vamos a tener una sesión síncrona con una videoconferencia. Ahí entonces sabemos cuáles son los más acordes a lo que tenemos en nuestro espacio, ¿no? Después tenemos las estrategias. Las tecnologías son neutralmente pedagógicas, por lo que nosotros debemos definir claro cuáles son las estrategias que vamos a utilizar en estos espacios. Aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje colaborativo, según nuestro propósito, nuestras competencias para nuestro entorno, vamos a definir. Y después vamos a ver entonces lo que es la evaluación de los aprendizajes, cómo la vamos a realizar, quién evalúa, para qué evaluamos, si tenemos evaluación diagnóstica, si tenemos una evaluación sumativa, formativa, etc. Después entonces, fundamental en todo entorno virtual de aprendizaje es ese acompañamiento. Y para ese acompañamiento, entonces nosotros debemos definir interacción síncrona y asíncrona con nuestros participantes. Y bueno, en esta situación en la que estamos, con estos problemas de conectividad, como lo apreciamos el día de hoy, es fundamental tener plan B. ¿Cómo entonces podemos definir mecanismos para que esta interacción siempre esté presente con nuestros estudiantes, con nuestros participantes y con los docentes o los docentes que corren con su rol de tutores virtuales? Es entonces que todo esto nos lleva a que el docente y los estudiantes necesitan un plan de trabajo concreto que esté bien estructurado. Entonces definimos cómo se va a desarrollar. Y por supuesto nuestro estudiante en línea necesita tener las orientaciones claras sobre lo que va a ir dando en cada momento. Entonces, en función de ello, nosotros organizamos y estructuramos la comunicación. Otro elemento fundamental tiene que ver con lo que es el feedback. Nosotros debemos dar una retroalimentación o un feedback constante a nuestros participantes. Como siempre, acompañarlos, motivarlos, etc. Además, entonces, tenemos que definir la plataforma sobre la cual se va a soportar estos entornos virtuales y definir lo que serían guías y orientaciones de cómo se va a manejar nuestro participante en este espacio. Continuando con esto, podemos entonces ver que nuestros entornos virtuales de aprendizaje tienen dos dimensiones que van estrechamente relacionadas y que no puede estar una sin la otra. Nosotros podemos tener un entorno tecnológicamente perfecto, pero si hay ausencia de lo que es el proceso didáctico, si no hay unas buenas estrategias pedagógicas, fracasaría nuestro desarrollo del entorno. De igual manera, podemos tener entonces pedagógicamente bien estructurado nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje, pero no tenemos herramientas que soporten y que acompañen de la manera más clara y precisa para nuestro participante. Entonces, bueno, desde el punto de vista tecnológico tenemos que considerar todo lo que tiene que ver con la accesibilidad, ofrecer
el espacio para que pueda hacer 365-24/7 en función de la planificación y el espacio de tiempo que tenga el participante, de ver cuáles son las funciones que se tienen allí y cómo puede participar en una de estas funciones para el uso de las herramientas, tener diferentes formatos multimedial, es decir, que podamos tener una riqueza en cuanto a los medios didácticos, videos, infografías, guías, texto, podcast, etcétera. Y por todo lo que tiene que ver con esta comunicación constante que lo hemos venido hablando a lo largo de este espacio. Desde el punto de vista, entonces, pedagógico, es la mediación del proceso de enseñanza y aprendizaje, cómo vamos a llevar nuestro proceso didáctico. Entonces, bueno, tenemos que tener estructurado nuestro programa, donde esté claro si es por competencias, si es por objetivos, son las estrategias didácticas que vamos a emplear, cuáles son las actividades que van a desarrollar nuestros participantes, qué recursos van a tener a su disposición para todo lo que es socializar los contenidos, socializar los saberes y cómo se va a llevar la evaluación de los aprendizajes. Además, en la evaluación de los aprendizajes también es importante conocer desde el punto de vista del participante la evaluación del entorno virtual. Es allí entonces donde tenemos de entornos virtuales de aprendizaje y todo va a depender en función del propósito y de los recursos y las herramientas que se dispongan. Tenemos los EVA estructurados, los cuales están soportados en plataformas integrales de educación en línea. ¿Por qué se caracterizan estas plataformas o los conocidos LMS o los sistemas gestores de aprendizaje? Porque son espacios robustos en donde podemos tener integrado en un mismo espacio todo lo que tiene que ver con los recursos para la gestión de los contenidos y las actividades para poner en práctica todos los contenidos abordados. Aquí podemos entonces observar Moodle, por ejemplo, que es donde está soportado el campus virtual de la Universidad Central de Venezuela. También tenemos Canvas, donde podemos desarrollar diferentes EVAs. Tenemos a Camilo, Blackboard Learn, que es privado. Tenemos también Edmodo, a Tutor, Google Classroom. Tenemos diferentes plataformas entonces que nos permiten crear estos espacios, algunas privativas y otras que son abiertas y que podemos planificar y estructurar en función de nuestras áreas y de nuestras necesidades. Después tenemos entonces lo que son los EVA no estructurados, donde podemos allí definir entonces estos espacios de enseñanza y aprendizaje con diversas herramientas. Entonces podemos combinar, podemos tener espacios de comunicación, por ejemplo, los WhatsApp Learning, donde a través del uso de WhatsApp o el uso de Telegram definimos un espacio en el que podemos compartir con nuestros participantes videos, imágenes, podcast para abordar diferentes tópicos. Y se limita la interacción a esta herramienta. Aquí también podemos tener entonces generadores de sitios web, donde tenemos Jindo y Wix.com, donde podemos hacer unas páginas web sencillas, donde podemos compartir contenido con nuestros participantes. Y también podemos el desarrollo de blog. Aunado a ello, podemos utilizar las redes sociales, como lo hemos visto en estos tiempos de pandemia, que se hace mucho Instagram Live, donde podemos tener también a través de Facebook, a través de YouTube, transmisión vía streaming, con el mismo Twitter. Entonces, todas estas herramientas nosotros las podemos combinar y podemos llevar a cabo los EVA no estructurados. Y por tanto no es excluyente. Puedo combinar un EVA estructurado, por ejemplo, el aula virtual en la plataforma Moodle y puedo tener también un grupo de WhatsApp de apoyo. Entonces, en función de los propósitos y de lo que se establezca en nuestro programa de estudio, seleccionamos las mejores herramientas para ello. Ahora bien, nosotros entonces, si tenemos que diseñar nuestros entornos virtuales de aprendizaje, hemos podido observar, y sobre todo en este tiempo de pandemia, que hay una sobresaturación de información. Y entonces nosotros debemos convertirnos en curadores de contenido que nos permiten entonces combatir la infoxicación. Porque es evidente que hay mucha información, hay algunas que no son fuentes fidedignas, que es información falsa, y también otras que pueden ser información que puede desvirtuar el proceso de aprendizaje que se está promoviendo en el EVA. Entonces, como docentes debemos convertirnos en curadores de contenido.
donde nosotros entonces vamos a encontrar la información. Sabemos exactamente cuáles son los lugares apropiados para buscar esa información que va a ser relevante, con fuentes confiables, con fuentes fidedignas, con fuentes que tienen referencia en el área. Filtramos toda esa información, la organizamos, la caracterizamos y podemos entonces crear contenido. Hacemos todo, tiene que ver con el proceso de comprometer, de estructurar y después compartir esta información. Un ejemplo de lo que podemos ser la curaduría digital es Scopus, por ejemplo. Allí vemos entonces cómo expertos en las distintas áreas van seleccionando diferentes contenidos y lo van compartiendo. Entonces nosotros en nuestros entornos virtuales tenemos que hacer este proceso y luego de este proceso de curaduría construimos nuestro discurso didáctico o nuestra narrativa transmitida. En estos entornos nosotros debemos analizar qué pasa, porque eso es muy importante. Debemos medir, recopilar, analizar y presentar los datos sobre cómo ha sido el desempeño de nuestros estudiantes, cómo ha sido el desarrollo del área. Y esto entonces es lo que se conoce como las Learning Analytics, que son las analíticas de aprendizaje. Ellas nos permiten entonces poder también conocer de forma individual y grupal cómo están los estudiantes, cuál es su progreso y cuáles son los conocimientos que han logrado adquirir, ¿no? Entonces esto básicamente se centra en poder entender qué pasa en nuestros entornos y, por supuesto, al analizar toda esta información que es importante, tomar acciones para la mejora, para lo que sería enriquecer nuestro entorno de forma constante. Y allí también entonces evitar los posibles fracasos y poder entender qué es lo que está ocurriendo. Y allí entonces potenciar la tutoría y el acompañamiento. Entonces, para poder llevar a este proceso hay herramientas específicas que nos ofrecen algunos informes descriptivos donde podemos entonces analizar en tiempo real. Por ejemplo, en nuestro campus virtual UCB, que está bajo la plataforma Moodle, nosotros podemos elaborar informes muy sencillos de cuáles son los participantes que han ingresado al curso, desde cuándo no ingresan, qué han hecho en el curso, si por ejemplo revisaron los contenidos, han participado en los foros. Ahí podemos entonces ir observando qué va pasando. Y estas analíticas de aprendizaje, entonces, ¿qué es lo que nos va a llevar acá a lograr? Que nosotros podamos ver cómo auditamos, cómo mejoramos, cómo analizamos, cómo podemos entonces acompañar exhaustivamente a nuestros estudiantes. Podemos ver entonces si los recursos que se han compartido, los videos, las guías, los podcasts han sido vistos, han sido escuchados. Podemos también ver la idoneidad del recurso, si está acorde a nuestro espacio. Y todo esto nos permite ver la utilidad, que podamos ver si son efectivos y son eficaces para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje en los entornos. Entonces, esto nos permite tener herramientas importantes que nos ayuden a mejorar nuestro entorno y a potenciar. Continuando entonces, existen en e-learning diferentes tendencias hoy en día de cómo podemos llevar entonces estos escenarios, y es importante recordar que la tecnología es neutralmente pedagógica. Nosotros somos lo que con nuestras estrategias podemos potenciar estos espacios. Aquí tenemos el M-Learning o el aprendizaje móvil. ¿Por qué se caracteriza? Bueno, es la posibilidad de aprender con el uso de dispositivos inteligentes, dispositivos móviles como el celular, como la tableta, que le da entonces al participante, al estudiante, la máxima portabilidad, que puedan interactuar y que se puedan conectar en todo momento. Entonces esto nos da un feedback muy rápido, nos da lo que es la inmediatez. Estos espacios están entonces adecuados y estructurados en función de la necesidad del participante. Aquí se pueden producir experiencias educativas en cualquier lugar y cualquier momento, por ejemplo, los WhatsApp Learning o los ForoChat, como también lo suelen llamar. Y esto nos permite aprovechar todas las posibilidades de los dispositivos móviles y que evita que el participante se tenga que encontrar fijo en un lugar determinado con el uso de un recurso. Aquí lo podemos vivir, tenía problemas de conectividad con la computadora y bueno, desde el dispositivo móvil estoy participando en este webinar. Entonces, bueno, como aquí la mayoría de los dispositivos las personas los preparan,
Entonces aquí tenemos ese punto motivacional, tenemos que todo lo tiene un clic, como lo suelen llamar, y en función de esto, entonces, tenemos ese potencial. Por ejemplo, nuestro campus virtual de la UCB y cualquier plataforma que esté bajo el ambiente Moodle tiene una aplicación móvil que pueden descargar, la pueden instalar en su teléfono o en su tableta y desde allí pueden acceder a su curso. Y así como Moodle, muchas otras también tienen esa posibilidad. Ahora bien, entonces, otro elemento que tenemos que tomar en cuenta es otra tendencia que es el X-Learning o lo que se llama el aprendizaje basado en la experiencia. Esto se centra en potenciar experiencias únicas y relevantes, una novedosa forma de aprender, donde se centra en lo empírico, donde vamos viendo cómo va ocurriendo ese proceso, de que tiene que ser relevante, de que debemos motivar y que nuestro participante debe sentirse apasionado aprendiendo y debe entender cómo aplica su aprendido. Y por supuesto, la tecnología nos facilita crear estos espacios que son netamente prácticos y por supuesto nos permiten también analizar con mucho más detalle a nuestros participantes e ir desarrollando estas experiencias e ir mejorando con base a la experiencia. Esto, por ejemplo, lo podemos observar en las diferentes redes, como por ejemplo Instagram, Facebook, que con base a la experiencia de los usuarios han ido incorporando nuevas funcionalidades. Aquí, dentro de ejemplos muy sencillos, son los workshops. Los workshops nos permiten entonces estos aprendizajes. Y además hay otra tendencia que es el escape room, que también lo utilizan las organizaciones, que lo que busca es el desarrollo de estas habilidades cognitivas para solucionar enigmas, problemas, de manera que entonces nuestros estudiantes pongan en práctica la creatividad y el pensamiento crítico. Y entonces estamos en nuestro EVA y hemos podido observar la inmediatez de la información, de los contenidos, está lo que es el microlearning, o lo que también se conoce como cápsulas formativas, el microaprendizaje. Esto se adapta a las nuevas necesidades, ya que entonces se busca generar un contenido que es fragmentado en pequeñas píldoras de conocimiento, donde puede ser utilizado en múltiples dispositivos, donde es flexible, donde se puede acceder, donde está justo allí al alcance del participante. Entonces, al fragmentar estos contenidos didácticos para adquirir determinadas competencias, este aprendizaje se crea en pequeños pasos que enlaza uno con otro y que permite entonces un conocimiento más completo y profundo, pero seccionado. Y aquí entonces tenemos corto de tiempo y se puede llevar a cabo en cualquier lugar. Aquí lo que se busca entonces es la reorganización de los contenidos en pequeñas unidades didácticas y entonces aquí se busca que se promueva la personalización del contenido, de que sea ubicuo, de que se tenga disponible en los dispositivos móviles y que allí podamos tener una diversidad de diferentes recursos. Un ejemplo de lo que es el microlearning, por ejemplo, valga la redundancia, está la plataforma Coursera, la plataforma Udemy, entre otras que nos busca es esos elementos muy pisos acortados a nuestra necesidad. Lo que caracteriza el microlearning son los podcasts y los videos, que no deberían pasar de más de 8 minutos, para entonces fomentar todos estos espacios. Otra tendencia también que estamos viendo hoy en día y que nos ha permitido abarcar muchos más espacios ante todos estos problemas de conectividad que hemos tenido en tiempos de pandemia es WhatsApp Learning. La mayoría de las personas tienen un dispositivo inteligente con acceso a WhatsApp. Entonces, bueno, esto se centra en lo que es el aprendizaje usando esta herramienta de comunicación, donde aquí podemos definir espacios síncronos y asíncronos, es decir, podemos usar un WhatsApp Learning que es de 9 de la mañana a 10 de la mañana, se comparten unos contenidos, algunas imágenes, algunos podcasts, pero la persona que está en ese grupo no pudo seguirlo en el mismo momento de 9 a 10, en el transcurso del día también puede hacerlo igual. Se puede llevar a cabo con contra. Entonces aquí lo que se busca es fomentar un aprendizaje colaborativo, un aprendizaje ubicuo, aprovechar lo que es el microlearning, el M-Learning, para, a través de una herramienta muy utilizada, promover estas experiencias. Por supuesto que para planificar estos WhatsApp Learning debes tener una orientación metodológica.
Primero debes entonces definir cuáles son las competencias de ese curso, de esa sesión, de ese taller que quieres ofrecer. Tienes que ver entonces las características que ofrece WhatsApp. Por ejemplo, con las opciones del administrador podemos bloquear que mientras se está compartiendo el contenido, los participantes no puedan interactuar, sino que lo hacen en espacios de tiempo determinados donde el facilitador lo establece, un poco para llevar el orden y el control. Aquí entonces se deben diseñar los medios. Podemos, por ejemplo, crear una presentación PowerPoint, luego esa presentación PowerPoint la exportamos como imágenes JPG y vamos compartiendo cada imagen acompañada de un audio. Un poco para ir explicando lo que va. También podemos tener videos que acompañen estas diferentes imágenes. Allí entonces vamos a completar lo que sería la interacción y la participación. Entonces aquí podemos tener preguntas generadoras, podemos atender las dudas, podemos atender entonces las diferentes inquietudes. Y por supuesto, después de cada experiencia, es fundamental evaluarla, analizar qué pasó en esa experiencia y cómo entonces nosotros podemos mejorar y cómo podemos enriquecer estos espacios. Otra tendencia también que hemos podido observar, y sobre todo en estos tiempos de pandemia, es las ofertas MOOC. Los MOOC son un término que inició en el año 2008. Fue a través de un primer curso en línea que se dio sobre el conectivismo y el conocimiento conectivo, que fue organizado por Siemens y DOMS en una universidad en Canadá. Este curso duró 12 semanas, se inscribieron aproximadamente 2.300 estudiantes de diferentes partes del mundo. Y allí entonces se vio cómo se estaba estructurando, cómo van desarrollando, y así fueron haciendo diferentes experiencias para darse cuenta que en estos espacios se promueve las diferentes medios de interacción y comunicación, la autogestión, la responsabilidad y el compromiso de hacerlo. Entonces, estos son cursos más abiertos, donde no está limitado la cantidad de participantes, donde no hay una limitación en cómo ingresan, la mayoría son gratuitos. En otros casos, a veces cobran los certificados, aquí se promueve la independencia y la autonomía. Formalmente no hay una sola definición de lo que son los MOOC, pero lo que sí podemos tener muy claro, como nos dice García Aretio, es que es una forma en que la educación a distancia evolucionó. Pues es una forma de tener entonces esta educación en línea masiva y por supuesto abierta. A nivel mundial se están observando diferentes experiencias como plataformas que ofrecen, ejemplo, Udemy, Coursera, se están aliando con instituciones, con universidades reconocidas para acreditar estos saberes y hacer el reconocimiento de estas experiencias en estos espacios y por supuesto que esto sea conducente a los diferentes títulos universitarios. Entonces, como les comentaba, dentro de sus características principales se centra en esa autonomía, de que puedas potenciar la autogestión, de que, como lo comentaba anteriormente, el participante sea el responsable, el protagonista de todo esto. Que tiene un número ilimitado de participantes, lo que lo hace masivo, donde se requiere que la persona tenga una computadora, un teléfono inteligente, una tableta, algo con acceso a Internet, que lo pueda hacer cómodamente desde donde esté, de manera flexible y a su respectivo ritmo. Que también entonces se tenga un acceso gratuito, donde esos materiales están disponibles en el Internet, donde entonces se pueda realizar también la posibilidad de que algunos lo hacen, para la certificación, se aplican algunas pruebas, algunos cuestionarios, y luego está sujeto al pago del certificado. Y por último, bueno, totalmente en línea. Allí entonces no hay ninguna restricción, solo disponer de acceso a Internet y tener una cuenta de correo electrónico. Otra tendencia también que lo hemos podido evidenciar, por supuesto, esta pandemia nos ha permitido poder potenciar todas las herramientas tecnológicas y todos los escenarios didácticos para promover espacios de enseñanza y espacios de aprendizaje, como el que tenemos en este momento, son los webinars. Los webinars, conocidos como seminarios web, seminarios en línea, espacios en línea, donde
se aborda un tópico particular, donde podemos hablar entonces que estas son pequeñas cápsulas de aprendizaje, píldoras formativas, donde están sustentadas en una plataforma que nos permite grabarlos, que nos permite después difundir para aquellas personas que no pudieron conectarse en el mismo espacio y en el mismo tiempo, donde se pueden compartir diferentes saberes, donde tenemos una interacción síncrona y donde entonces abordamos contenidos de manera muy particular y por supuesto con un aprendizaje colaborativo, interactuando con nuestros participantes. Continuando entonces con esto, otra herramienta muy importante, otra tendencia que se está viendo bueno, no tan recientemente, pero quizás con mayor auge ahora, es la gamificación. Esto quiere decir aprender o fomentar el aprendizaje con el uso de juegos, con actividades lúdicas, donde entonces podamos tener un espacio donde vamos a promover el compromiso, la motivación. Es una forma divertida para que los estudiantes puedan aprender. Es una excelente opción para involucrarlos en este proceso, nuestros participantes, para poder entonces aumentar la retentiva de ese conocimiento, poder fomentar la construcción de ese conocimiento, donde podemos tener la estructura de insignias, donde podemos ir haciendo reconocimientos previos de lo que va ocurriendo, donde promovemos, por supuesto, ese aprendizaje social con los participantes y donde podemos tener diferentes niveles. Un ejemplo de esto es la implementación de un rally académico, por ejemplo, donde entonces nosotros vamos estructurando diferentes retos y en la medida que el participante va alcanzando cada uno de sus retos, va obteniendo diferentes insignias. Es decir, si participa en un foro y comparte su experiencia sobre el uso del WhatsApp, entonces, bueno, una vez que haya completado eso, puede obtener una insignia que le permita al participante ir acumulando sus diferentes insignias. Aquí el profesor Altuve nos comenta que es excelente, sí, esta es una de las estructuras de los EVA que él utiliza en los microcursos. Voy a hacerle aquí un poquito de publicidad. En los microcursos para abordar lo que es la evaluación de los aprendizajes en los entornos virtuales. Entonces, todo esto nos permite de una manera divertida aprender y fomentar esa interacción, desplegar ese compromiso y ese reto para nuestros participantes o para nuestros estudiantes. Otro ejemplo también que se está utilizando es las aulas iconográficas o metafóricas, como también las llaman. Entonces, donde define tu proceso como un juego completamente. Entonces, todo esto lo que hace y se caracteriza es motivar. Los invito a que se inscriban en los microcursos del área de evaluación, donde van a poder ver esto en el portafolio, en la evaluación de los entornos, que es una excelente estrategia. Y es como tener allí un espacio divertido, un espacio diferente, que va a tener una retroalimentación y una autogestión. Entonces, esto, bueno, la gamificación nos da espacios diversos para crear, ser creativo e innovar. Y ciertamente, voy a aprovechar aquí también que lo está diciendo el profe, la semana que viene tenemos un foro donde vamos a contar la experiencia en la construcción y en la gestión de estos entornos bajo este esquema del RAL. Así que pueden inscribirse a través del formulario de esta semana para que puedan ver una forma de diseñar entornos virtuales de aprendizaje bajo este esquema de gamificación, combinando muchos otros más recursos. Siguiendo entonces con lo que sería otra de las cosas que otra de las tendencias que podemos tener en nuestro EVA, es el aprendizaje adaptativo. Esto es un procedimiento educativo donde se utilizan diferentes algoritmos informáticos. Aquí trabajamos un poquito con espacios que van hacia allá la inteligencia artificial para poder entonces organizar la interacción con nuestros estudiantes, con nuestros participantes, hacer recursos personalizados y actividades de aprendizaje muy específicas para cada participante. Entonces, bueno, esto se caracteriza por personalizar, por adaptar, por motivar, por supuesto,
y da una reorientación a cómo se llevarían estos procesos. Y por supuesto, aquí todo parte de cuáles son las competencias que yo quiero lograr. Y en función de eso estructuro todo mi entorno. Aquí también entonces, dentro de lo que es la inteligencia artificial y todos los aportes que ha tenido la tecnología al ámbito educativo, tenemos los conocidos chatbots, que son una especie de un agente inteligente. Estos chatbots muchos lo han podido observar en diferentes plataformas o herramientas que no necesariamente son educativas. Es decir, cuando ustedes se meten a algunas páginas donde ofrecen servicios, por ejemplo, el alquiler de un hosting, cuando tú abres la página web, inmediatamente en la parte inferior derecha te aparece allí necesitas ayuda y hay una persona que está detrás de eso. Entonces, con estos chatbots, nosotros podemos con nuestros participantes, con nuestros estudiantes, tener una persona allí que permite hacer una empatía conversacional, ese compañero virtual que pueda agilizar y dar respuestas muy precisas, porque para esto lo entrenamos, lo preparamos, lo podemos integrar a servicios de mensajería instantánea como Facebook, como Telegram, como WhatsApp, y es responder preguntas de forma automática. Por ejemplo, de esto es lo que ha sido el WhatsApp Business, que a veces cuando escribimos para consultar sobre algún servicio, sobre algún producto, etcétera, nos responden automáticamente y nosotros podemos ir en función de lo que están respondiendo. Entonces, este es como un primer acercamiento con nuestro participante para que, por ejemplo, tengamos allí un primer nivel de atención de algunas dudas. Si no sabe cómo subir una tarea en el EVA, por ejemplo, si no sabe cómo responder en un foro, si tiene algún tipo de dificultad en el uso de la herramienta, con este chatbot podemos tener ese compañero virtual. Y por supuesto, ellos tienen capacidad infinita para almacenar y analizar datos. Y lo otro también que vale la pena destacar es que ya las plataformas, entre ellas Moodle, tiene la posibilidad de instalar estos chatbots o estos compañeros virtuales, que también nos dan diferentes posibilidades. Ahora bien, si nosotros queremos crear un entorno virtual de aprendizaje, ¿qué hacemos? Debemos recordar que no es, como ya les decía, llevar nuestra clase virtual. Ayer leí un artículo interesante que salió en de la Universidad de Cataluña, que las universidades en este tiempo de pandemia no están ofreciendo formalmente lo que es la educación online. Es decir, que tener una clase o una teleclase por videoconferencia, eso no es educación. Entonces, ¿qué es lo que quiero darles aquí hoy? Bueno, como en 7 pasos, la CUET, todo lo que ha sido su investigación en estos tiempos de pandemia, nos ofrece cómo podemos crear nuestro entorno lo más rápido posible. Primero debemos saber cuánto va a durar nuestro entorno, cuál va a ser los contenidos que vamos a abordar. Debemos entonces saber si lo vamos a estructurar en unidades, en bloques, en semanas, en temas. Debemos aquí entonces definir qué vamos a tener por cada unidad temática, que vamos a ir entonces curando estos contenidos para que podamos seleccionar los recursos y las actividades que vamos a implementar en nuestras plataformas. Y aquí, por supuesto, una vez que tenemos esto, debemos ir hacia la orientación. Es decir, debemos cuál es el espacio donde lo vamos a implementar. Debemos tener claro que nuestros estudiantes en todo momento deben de recibir la información y la orientación para el seguimiento del curso. Es decir, si un tópico será abordado durante una semana, nosotros debemos decirle el tópico inicia el 16 de junio y finaliza el 21 de junio. Aquí entonces inicialmente en todo EVA debe tener su plan de trabajo, su cronograma, debes explicar al estudiante cómo va a estar configurado el EVA, debes enviar inicio de cada unidad o de cada semana, siempre estar acompañando, debes orientar cómo va a ser, si vas a tener criterios, si vas a usar rúbricas, cuáles van a ser las estrategias, si hay una evaluación diagnóstica, todo esto para que sea claro y preciso. Luego los contenidos, entonces bueno, los materiales, sabemos cuáles son los materiales que vamos a utilizar, vamos a nuevamente a curar nuestros contenidos, a preparar nuestras guías, a preparar nuestros videos o a tomar aquellos videos que consideremos que nos pueden apoyar, crear nuestras infografías, crear todos nuestros medios didácticos. Entonces aquí
debes localizar la documentación, puedes manejar espacios de saber más, donde le colocas aquella bibliografía para profundizar. Puedes entonces incorporar diferentes material multimedia que puedes embeber en el curso virtual, por ejemplo, crear una infografía en Geniali y lo embebes dentro de tu curso, crear un podcast con Anchor, que es una herramienta, y lo puedes embeber dentro de tu entorno. Es decir, aquí puedes ir combinando lo que se puede hacer. La rúbrica, profesora, que nos permite establecer unos criterios sobre los cuales vamos a valorar y cómo vamos a ir entonces valorando cada uno de esos criterios. Por ejemplo, la participación en un foro. Yo les tengo 4 preguntas generadoras. Entonces, ¿cómo yo evalúo? Mi rúbrica sería poner primero la creatividad en la respuesta, la originalidad en la respuesta, la cita de los autores, la ortografía. Entonces, yo voy definiendo criterios. Sí, la rúbrica es un buen tema, es muy amplio. Entonces, podemos ir definiendo los criterios a partir de lo cual vamos nosotros evaluando. Bueno, tomo la idea para eso, las rúbricas. Esto sí, hay muchas cosas importantes sobre ello. Y por supuesto, el participante debe saber qué es lo que va a ser evaluado. Allí dentro de los materiales, los contenidos, no generemos videos largos, videos de 40 minutos, de 30 minutos, simulando una clase presencial, porque no es lo que está al alcance de nuestros participantes. Debemos definir cosas frescas, creativas, innovadoras, que estén allí, para que entonces vamos en general. Si colocamos videos, podemos colocar preguntas generadoras, podemos colocarle allí una autoevaluación, podemos entonces definir diferentes estrategias para hacer todo eso que está allí. Entonces, funcionando todo esto de los contenidos y la estructura, ahora vamos a ver cómo nos comunicamos. Nosotros entonces debemos fomentar esos espacios como facilitadores, como guías de este proceso de aprendizaje, debemos estructurar bien cómo va a ser la comunicación, debemos tener un foro general, tenemos un foro de dudas, diferentes espacios en los que se puedan comunicar de manera síncrona y de manera asíncrona, ¿no? Allí se pueden tener un tablón de noticias donde se van publicando las noticias, podemos tener el apoyo, como les decía, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, entre otras cosas. Después las actividades, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué actividades tienes planteadas? Si nos vamos con estrategias lúdicas, podemos tener un crucigrama, pero el crucigrama no es busca la palabra, no, yo puedo colocar preguntas generadoras, preguntas de reflexión, donde la respuesta la debo buscar en un crucigrama. Podemos tener el juego del arcado, podemos tener sopas de letras, podemos tener diferentes y vamos a estructurar entonces allí, podemos tener que creen un portafolio, que puedan responder en un foro, que puedan crear una infografía, etcétera, ¿no? Entonces allí lo que sí debe estar muy claro es cuáles son las orientaciones para estas actividades. Podemos tener simuladores, laboratorios virtuales, podemos allí combinar muchísimas cosas, pero lo importante es siempre las instrucciones, las orientaciones, que debe ser claro y preciso. También podemos tener estos espacios, webconferencias, como lo llaman los autores, que son estos webinars, de utilizar espacios síncronos en los que puedas interactuar con tus participantes o con tus estudiantes. Qué es bueno aquí, como les decía, no replicar una clase presencial a través de una videoconferencia, todo lo contrario. Podemos manejar el uso del aula invertida, es decir, previamente le enviamos a nuestros participantes o a nuestros estudiantes algunos materiales, revisa este video, revisa esta infografía, lee esta guía, etcétera, y ya nos encontramos en un espacio síncrono y vamos a compartir, vamos a discutir sobre ese espacio, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, más allá de tener al docente exponiendo contenido, sino más bien interactuando con el grupo sobre diferentes contenidos. Entonces, cuando desarrollemos estos espacios sincrónicos, bueno, vuelvo y lo repito y lo recalcaré mucho, no es mantener el mismo de una clase presencial, no es que nos vamos a conectar 45 minutos, 1 hora, 2 horas, no. Vamos a hacer entonces estos espacios, dar las orientaciones previas como se les envió en el correo de ayer, que tenga sonido, que tenga un audio, muchas otras cosas, ¿no? Que pueden ir haciendo. Allí entonces debemos utilizar las diferentes herramientas, como podemos ver aquí en Blackboard, la pizarra, las presentaciones, compartir los videos, etcétera, etcétera. Y allí, por supuesto,
estar con todas las orientaciones respectivas. Y por último, entonces, la evaluación de los aprendizajes. ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Qué tipo de evaluación? ¿Sumativa, formativa? Si vamos a tener una evaluación diagnóstica, si vamos durante todo el proceso. Entonces, debes estar claro cuáles son las competencias que vamos a abordar, cómo vamos entonces a analizar esos resultados obtenidos, qué mejoras vamos a incluir, podemos hacer un seguimiento a nuestros participantes, de ver cómo van, podemos evidenciar qué se está evaluando, cuáles son las carencias que puedan tener, podemos utilizar las diferentes metodologías e instrumentos. Para esto se puede hacer posteriormente otros webinars, otros espacios donde se puede abordar la cantidad de cosas que podemos hacer con la evaluación. La evaluación no es un examen, no es simplemente ponerle un cuestionario al estudiante y que responda el cuestionario, no, va muchísimo más que eso. Entonces, todas estas consideraciones las debemos utilizar y debemos también emplear los mecanismos de autoevaluación, de heteroevaluación y de coevaluación. Entonces, esta combinación nos da diferentes espacios donde vamos a tener un feedback personalizado que va a ayudar al estudiante a detectar sus logros, ¿no? Que podamos entonces ver cómo es el progreso, de qué depende su resultado y cómo va. Creo que me he pasado un poquito en el tiempo. Pero ya entonces, para cerrar, quiero compartir estos elementos que son fundamentales en cuando desarrollamos nuestros entornos virtuales de aprendizaje. Debemos partir de nuestro programa de estudio, nuestro programa sinóptico, de nuestra asignatura, de nuestro curso, que vamos a desarrollar nuestro entorno. Debemos darle a nuestros participantes orientaciones didácticas claras, explícitas, que es lo que tienen que hacer. Ideal tener desde el primer día de inicio del EVA, tener allí su planificación, su cronograma, sus orientaciones, todo bien descrito y preciso. Debemos manejar los contenidos con una riqueza multimedial. Hoy en día nosotros podemos grabar pequeños videos desde un dispositivo móvil, podemos generar infografías desde un dispositivo móvil, o sea, tratar de todos los elementos que podemos emplear para todo que permita que nuestros estudiantes también las actividades individuales, espacios de reflexión, espacios donde hacen tareas o entregas particulares y otras donde trabajan en equipo, etc. Lo que sí es importante durante todo esto, que lo estamos viviendo en tiempo de pandemia, es tener un contacto expedito, un contacto constante con nuestros estudiantes, con nuestros participantes, tener flexibilidad y adaptarnos a las posibilidades y las limitaciones que tienen. Por ejemplo, yo cuando hice el tercer parcial de la evaluación de ingeniería de software, de la licenciatura en computación, yo lo que hice fue primero consultar, ver el diagnóstico, cómo estaban, qué tiempo podían, cómo era su conectividad, etcétera, poder entonces ejecutar esta actividad. Entonces, estos espacios de comunicación y forma permanente nos permiten primero acompañarlos, motivarlos, fomentar la participación y también poder planificar que ellos participen en cada una de las actividades. Tener entonces este calendario, por supuesto, para apoyar la planificación, el cronograma y tener siempre un tablón de noticias. Esto, por ejemplo, lo tenemos en el campus virtual de la UCB y toda plataforma Moodle y en general todas lo tienen, donde tienes este foro de novedades que se llama y tú vas publicando y les llega copia a su correo electrónico. Es decir, hay diferentes medios por los que les puede llegar la información. Todos estos aspectos son importantes para entonces estructurar nuestro entorno virtual que esté sustentado en las herramientas y plataformas tecnológicas más acordes. ¿Qué herramienta es mejor o qué herramienta es la que es peor? No podemos hablar de que una herramienta sea buena o mala o peor, no. Las herramientas nosotros las vamos a seleccionar en función de nuestras estrategias. Ya les comenté, son neutralmente pedagógicas. Nosotros somos los que establecemos las estrategias didácticas y utilizamos las herramientas que nos permitan fomentar estos espacios para la construcción del conocimiento y para la aprendizaje. Bueno, muchísimas gracias a todos. Me disculpan los problemas de conectividad, pero bueno, quedo aquí atenta para las preguntas. Han ido escribiendo por el chat
y voy a ir viendo. Profe, ¿tú ves si me puede ayudar? Sí, cómo no. Bueno, nos están pidiendo que por Voy favor a le ir viendo enviemos por aquí. Ah, ujú. Nos están pidiendo que le enviemos la grabación. Sí, efectivamente se está haciendo y se la vamos a hacer llegar. ok, Así que tranquilo. Por allí, no, yo voy a, por favor, tengan a mano sus preguntas, la pueden hacer por escrito a través del chat, o también pueden pedir la palabra y le vamos dando el derecho de palabra para hacer una pregunta muy puntual y muy específica. Gracias, Josly, por tus ideas. Felicitaciones a la profesora Josly Hernández por su excelente presentación. Eh, Parece que el COVID-19 y su integración a las personas con los entornos digitales han buscado una manera de formarse en estos tiempos. Es una pregunta y creo que no la formulé bien, ya voy. Esto es 20, profesora, por su excelente presentación. Según su experiencia, aquí viene la pregunta. Según su experiencia, ¿qué le parece esta situación del COVID-19 y su integración con los entornos digitales? Con las que las personas han buscado manera de formarse en estos tiempos. No sé si sí, escuchan la profesora Jordi. fíjense, una de las Mientras cosas tanto, que yo, Luis Eduardo, ajá, ajá, una de las cosas que adelante, hemos adelante, podido Jordi. evidenciar en estos tiempos de COVID es que muchas de las cosas que hemos evidenciado en este tiempo de COVID es que las personas en general están buscando cómo aprender, qué espacios hay, qué cursos les ofrecen, cómo pueden aprender, qué herramientas están disponibles, cuáles son los programas gratuitos, cuáles son los programas pagos. Yo se lo he dicho mucho a mis estudiantes que el tiempo es lo que no se recupera y más bien en las crisis hay que ver oportunidades. Y en esta situación del COVID lo que se ha visto abundante es la cantidad de programas formativos, la cantidad de cursos, espacios. Entonces, esto también ha permitido la integración a que las personas vayan conociendo los entornos digitales, ya sea por obligación o por necesidad, porque hemos visto que la educación ha tenido. Creo que por aquí hay otra pregunta, no sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Ok. Veo que aquí hay otra pregunta. Ajá. ¿Cómo manejar de la mejor forma la transición entre la presencialidad y la virtualidad? Bueno, lo mejor para iniciar es partir de nuestro programa educativo. Ok, perfecto, me están escuchando. La mejor forma es partir de nuestro programa educativo. En función de ello, estos 7 pasos que les comentaba, allí entonces, en función de tu programa y tu estructura que tenías en presencial, vas a adaptarlo a cuál sería la modalidad educativa. Entonces, ¿qué es lo que los contenidos son igual? Lo que hay entonces que estructurar es cuáles van a ser las estrategias y cómo vas a compartir ese contenido. No pueden ser las presentaciones PowerPoint que teníamos, por ejemplo, en las clases presenciales, sino que ahora hay que construir un discurso didáctico. Es la narrativa, ese es un potencial que hay hoy en día, que es cómo echar un cuento. Entonces tú los contenidos los vas narrando para que la persona pueda entenderlos a medida que los vas leyendo, y en esa narrativa vas combinando tus diferentes medios. Por ejemplo, una infografía, incorporas una infografía, texto, un podcast, un video, y ahí puedes ir construyendo. Pero lo base para ir de la presencialidad a la virtualidad es la planificación y ese diseño instruccional del cual vas a llevar de tu asignatura. A ver, Yo, otra pregunta. yo tuve Ajá, alguna dígame. una caída por allí. Nos están preguntando por el tema de las rúbricas que llama la atención. Pareciera que tenemos un tema por allí para preparar. Recuerden que aquí pueden pedir, aquí es cuestión de solicitar, pidan
y aquí buscamos cuánto. Mira, hay una profesora que está pidiendo la palabra, que es la profesora González, ¿ok? Entonces ya te vamos a dar la palabra, tenemos que darte el Marjorie, atenta para darte la opción de que puedas hacer la pregunta de viva voz. Dame un minuto. Listo, Marjorie, tienes derecho de palabra. Aquí tenemos. Ok, después vamos a responder lo que tenemos en el chat, no se preocupe. Okay. Hola, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Profe. Ok, bueno, primero muchas gracias por toda la información. Me preocupa lo del chatbot, porque al ser una cuestión inteligente, virtual, alguien que se conecte, en el caso de los niños, etcétera, que entren en páginas muy serias, posiblemente, pero pudiera existir detrás alguien no serio. O sea, el tema es la seguridad digital para los niños y, bueno, también para los mismos adultos, porque sabemos que hay problemas de pederastia, de qué sé yo qué. Entonces, ¿cómo se puede ayudar o hacer una prevención con esos chatbots? Esa es la inquietud que me queda. Muchas gracias, profesora. Y gracias, profesora. Bueno, ciertamente estos chatbots son las agentes inteligentes los cuales se programan y tienen una base de conocimiento con las preguntas comunes. Por supuesto, todas las herramientas y todas las plataformas que nosotros utilizamos para llevar a cabo estos espacios deben proveer la seguridad acorde. Entonces, allí no es que vamos a tomar algo que esté libre, no. Todo esto, por ejemplo, dentro del campus virtual de la UCB, colocamos nuestro chatbot. Allí va a haber un agente que va a responder preguntas básicas. Por ejemplo, no puedo ingresar al campus. Ah, bueno, ¿qué problema tienes? ¿Cuál es tu usuario? ¿Olvidaste tu clave? Vamos estructurando estas preguntas y vamos teniendo una atención inmediata y es como un primer nivel. En todos los entornos virtuales, en todas las aplicaciones que utilizamos tanto para la educación o para las otras áreas, está el tema de la seguridad informática. Eso es fundamental. Y nosotros velar porque se cumpla. Este chat nosotros lo entrenamos para que pueda responder a las preguntas básicas. Pero, por supuesto, detrás de todo esto está el tema de seguridad. Totalmente para evitar cualquier problema en torno a que detrás de ese chatbot esté una persona, por ejemplo, en pederastia con los niños. Luis Eduardo, profe, sigue dando el tema. Por aquí nos preguntan, ¿cómo evaluar? Eso nos lo hace Douglas. Bravo, profesora Josly, ¿cómo evaluar los diferentes medios de información para seleccionar los más adecuados para un momento determinado? ¿Cuáles son los parámetros a tener en cuenta en su selección? Muy buena pregunta. Perfecto, profe. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿cuáles son los referentes en el área? ¿Cuáles son los referentes en el área? ¿Cuáles son ellos? ¿Cuáles son esos libros? ¿Cuáles son sitios especializados? Lo primero para nosotros hacer curaduría es ir a fuentes fidedignas, fuentes reconocidas, sobre todo referentes. Por ejemplo, en el área de la educación a distancia, uno de los referentes es García Aretia, es la UNED, la Nacional de Educación a Distancia, es Julio Cabero. O sea, tenemos diferentes autores importantes y referentes. Entonces nosotros podemos ir al sitio web de Julio Cabero, podemos ir al sitio web de CUET. Entonces, en función de esto, tomamos aquella información importante, porque a veces suele pasar que los estudiantes buscan en Wikipedia. Yo siempre les digo que Wikipedia lo pueden ver las referencias que se usan en Wikipedia, pero que Wikipedia no es un sitio totalmente confiable. Gracias, profesora Josly. Sigue el tema de la evaluación, profesora. Pareciera que es un tema que tenemos que volver a tratar. Yo volví a inscribirme, incorporé la necesidad. Luis Eduardo, atento con tu derecho de palabra. Tienes micrófono, por favor actívalo para que le hagas la pregunta directo a la profesora. Profe, por aquí me escapó una pregunta antes de...
antes de Ok. darle la palabra, de la profesora Rita, que la vi por aquí. Ella me dice un ejemplo de trabajo colaborativo en Sí, EVA. sí, 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 sí. Un ejemplo, un ejemplo, sí, del trabajo colaborativo. Fíjense, podemos nosotros definir una actividad de equipo y entonces le pedimos a un equipo que construya, por ejemplo, voy a mi caso de ingeniería de ingeniería de software. Los estudiantes tenían que, como proyecto final, entregar un componente de software, pero ese componente de software iba teniendo diferentes fases o etapas en su construcción. Ese era trabajo en equipo y había trabajo colaborativo y cooperativo. Entonces yo colocar en mi audiovisual que ellos vayan en equipo los avances, pueden grabar un video entre ellos, pueden ir colocando sus aportes, pueden ir construyendo, por ejemplo, una infografía, pueden tener un podcast y entre todos presentan cómo fue la construcción. Entonces, para ese trabajo colaborativo tenemos foros, tenemos la base de datos, ahí podemos ir definiendo diferentes estrategias para el entorno. Luis, está atento porque tienes el derecho de palabra. Nos pregunta por aquí María Teresa cómo ayudar a los docentes de básica en el uso de estos entornos virtuales porque pues están aprendiendo y se sienten como que es un mundo nuevo para ellos. ¿Qué pudiéramos hacer, profesora? ¿Qué recomienda usted? Bueno, lo primero es dar orientaciones, dar formación a estos docentes. Evidentemente, esta pandemia, como diríamos coloquialmente, agarró a muchas personas fuera de base. Entonces, se tiene el mal concepto de que la educación en línea es hacer una videoconferencia, Zoom, Blackboard y ya. Entonces, creo que lo que se puede hacer con ellos es formación, es orientación, es estos espacios como en el que estamos, preparar algunas pequeñas cápsulas, algunos pequeños videos para estos docentes. Yo creo que con las cápsulas, con el microlearning, con webinar, con guía, nosotros podemos ayudar a estos docentes. Un elemento que me pareció importante y se los voy a compartir, que es los 7 pasos. Esos 7 pasos que comenté, que es un trabajo de la CUET bien sencillito, nos permite orientar, nos permite ayudar a todos en cómo poder aprovechar estos espacios virtuales. Déjenme buscarlo por el celular y se los voy a compartir por aquí. Luis Eduardo, tienes el derecho de palabra. Si tienes micrófono, por favor, actívalo. Solange Noguera, activa que... Ok, adelante, Luis. Buenos días, profe, ¿me oyes? Aló, buenos días. Sí, te escuchamos, adelante. Profe, exactamente lo que acaba de decir la profesora, de lo de los 7 pasos, ¿sí? Sería interesante, profesor Jorge, que pudieran preparar para entender mejor los 7 pasos, un taller, un webinar sobre diseño instruccional, ¿sabe? Y lo que tiene que ver con la rúbrica. Y así nosotros poder aprender ese paso, ese cambio pedagógico que tú muy bien hablas, ¿verdad? De lo presencial a lo virtual. Porque pareciera, o sea, muchos profesores con los que he conversado, es que vas a colocar el programa presencial y lo vas a colgar en el aula virtual. Creo que no es así. Creo que la modalidad cambia totalmente. No sé cuál sería tu opinión, profesor, como docente en educación y la profesora Yoli como tecnóloga, ¿sí? Sobre todo es lo que tiene que ver con el diseño instruccional, que me parece que es muy interesante para nosotros, profesor. Esa es la preocupación y la pregunta. Muchas gracias, Luis. Adelante, profesora Jordi. Bueno, ciertamente no es llevar el presencial a la modalidad de distancia y porque es a distancia tú estás en tu casa, yo estoy en la mía y desde ahí interactuamos. No. Y lo que tú dices es muy importante, el diseño instruccional parte de todo. De tener entonces un programa, de luego tener ese buen programa, hacer nuestra estructura, nuestras actividades, nuestras estrategias. Mi experiencia en el hecho de este dictado de cursos en línea es que lo básico y lo importante es la planificación. Organizar la planificación, hacer un buen diseño instruccional, planificar nuestras necesidades, definimos nuestras competencias, nuestros objetivos, depende de
si estamos en un enfoque por competencias, un enfoque por objetivos, tenemos nuestras estrategias, nuestras actividades. Allí les compartí el enlace de la UNED de los 7 pasos. Eso es fundamental para planificar, estructurar, buscar los contenidos. Olvidarnos de que es montar PDFs o montar PowerPoint, no, es construir, y eso lo recalco mucho, el discurso didáctico, la narrativa transmedia, construir todo este contenido para que la persona o el estudiante o el participante que se encuentra con ese contenido interactúe con él y le sea ameno, le sea práctico y le permite esa autonomía y eso. Muy bien, Ciertamente profesora. hay mucha Ajá, carencia en lo que es el diseño instruccional. muy bien. Nos Dígame, están profe. preguntando cómo hacen para aprender más sobre el WhatsApp Learning como estrategia. Por otro lado, nos dicen que el uso del portafolio es una herramienta interesante en el aprendizaje cooperativo. Gracias, profesora Evelyn, por esa recomendación. Y está atenta, por favor, la profesora, ya le digo el nombre, que está pidiendo la palabra y entiendo que quiere conversar, la profesora Solange. Responde la profesora y te doy el pase a ti, Solange. Adelante, profesora Jordi. Ok, la pregunta que me había comentado era lo de el WhatsApp Learning. Bien, WhatsApp Learning es parte de la planificación, profesor. Debe decir allí cuáles son las competencias o lo que se busca. Hacer entonces ese diseño de cuáles son los contenidos que se van a abordar previo su respectivo discurso y grabar esos discursos. Allí en una de las láminas, les puedo enviar las láminas por correo, les presentaba eso. Primero, entonces dar las orientaciones, las normas, cómo lo vamos a llevar a cabo, qué contenido se va a abordar y qué actividades tienen que hacer después del WhatsApp Learning. Siguen preguntando por el tema de la evaluación, por el tema de la rejilla ¿cómo se llama? De la rúbrica. Pareciera que hay mucho interés al respecto. Profesora Solange, avíseme y tiene usted, sí, por favor, necesitan las láminas. Adelante, Solange. Ok, bueno, buenos días, ¿me escuchan? Sí, Perfectamente, perfecto. profesora. Gracias, muy buenos días y agradecida por esta nueva oportunidad y aprovecho para felicitarles. Yo había dejado una pregunta por allí y aprovecho para hacerlo de manera directa, que es que a mí dentro de la lámina que propuso la profesora Josli, de la edificación, ¿no? Y donde están las políticas y estrategias que deben ser institucionales. Sería bueno saber, después del 15 de julio, cuando finalice esta iniciativa estupenda de la formación en contingencia, cómo el sistema de educación a distancia se va a articular con las distintas facultades. Yo pertenezco a la Facultad de Ingeniería y tengo una inquietud enorme en relación a eso, para que esas políticas y estrategias sean cónsonas con los objetivos que se están persiguiendo dentro de que llegue el mensaje efectivamente a los estudiantes. Porque recuerdo que en una conferencia de la profesora Magdalena de Lucas, ella decía que no se puede dejar esto a dibujo libre, sino que a la libre interpretación, porque puede haber cierta anarquía o caos dentro de lo que se pudiera trazar en cada uno de los cursos, ¿no? Entonces, en esa onda, profesora Yoli, profesor Jorge también, eso de la gamificación, de utilizar los juegos, por ejemplo, el rally, yo participé en uno de los acabo de participar en uno de estos cursos microinstruccionales donde hay autonomía, pero no me quedó muy claro lo de la realimentación, o sea, cómo entra allí el tutor o el profesor desde la virtualidad para acompañar dentro de cada una de las estaciones a medida que el estudiante va cumpliendo con los retos planteados. Esa es mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Sí, ciertamente.
tuve otra pequeña caída, ya estoy por aquí nuevamente. Con respecto a lo que nos dice la profesora Solange, ciertamente nosotros tenemos el sistema de educación a distancia, donde tenemos las políticas y tenemos, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la promoción y el desarrollo de la educación a distancia. En base a ello, cada facultad y cada dependencia tiene su coordinación y ya se han regido algunas políticas para la implementación. ¿Qué va a pasar después del 15 de julio? Tenemos que ver directamente qué va a pasar. No sé si me están escuchando bien. Sí, sí. Ok, perfecto. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Y para eso está ahorita todo lo que tiene que ver con el programa de formación contingente, donde estamos ayudando a los profesores, estamos formando a los profesores para que puedan ir desarrollando sus entornos virtuales de aprendizaje. Sin duda, yo creo que por esta situación, el regreso en septiembre, no sé si sea tan del todo cierto, pero se han empezado a desarrollar experiencias significativas, como por ejemplo el caso de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, donde ellos definieron un semestre especial, intensivo, donde está participando aproximadamente el 80% de la población estudiantil, que esto después pueda ser acreditado dentro de su carrera. Entonces, es la articulación y el trabajo de, de cada facultad y de cada dependencia para promover la educación en línea. Lo que es fundamental es preparar a nuestros docentes, ir aprovechando todo este tiempo y en función de lo que rija nuestro consejo universitario y nuestro consejo de facultad. Por ejemplo, en el caso de la Facultad de Ciencias se está discutiendo qué se podría hacer, que sea opcional en función de los recursos, porque también hay que tener en cuenta cuál es la posibilidad de acceso de nuestros estudiantes, de nuestros profesores. Entonces, bueno, es un panorama que hay que evaluar. Sí, en el área de química, leyendo por aquí la última pregunta, hay muchos laboratorios. Si me envían un correo, les puedo compartir, una profesora de farmacia, Astrid Pinto, compartió una lista de diferentes simuladores y laboratorios. Entonces se pueden estructurar. Hace par de años tuve una experiencia con estudiantes de computación que desarrollaron recursos para la enseñanza de la química y de la física, como apoyo al presencial. Profe Noreli, si me manda un correo, le puedo compartir esto. Sí, déjenme buscarle la página. En el campus virtual de la UCB también están los enlaces. Estoy de celular. Si me manda un correo a josdierno.com, yo se lo comparto, porque por aquí ya en la página del campus virtual de la UCB, ustedes pueden ver los reglamentos que están disponibles y todas las cosas que ha sesionado el Consejo de Educación a distancia. No sé si tienen alguna otra pregunta que pueda leyendo por aquí. Ok. Fíjense, ¿qué se recomienda? Se recomienda y se estructura que el estudiante máximo esté para el desarrollo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Ahora me escuchan o todavía no? Ok, ahora estoy aquí. Sí, es que mi conectividad ha estado un poquito fuerte el día. Fíjense, lo que les estaba comentando, se recomienda que al menos se calcule, se estime 2 horas diarias de trabajo, es decir, unas 10 horas aproximadas a la semana. Entonces, el contenido que tú puedes presentar en una hora de clase presencial, tú lo puedes disgregar para presentarlo en 2 días, por ejemplo. Depende de cómo lo vayas a estructurar. Aquí todo vale es la planificación. Como entonces si tú desarrollas un video, le colocas una guía, le colocas una infografía, tú puedes colocarle el lapso de 5 días para que él pueda ver los contenidos, descargar los contenidos, hacer la autoevaluación, hacer la actividad, hacer el examen.
o lo que le vayas a colocar durante esa semana. Todo eso es planificable. La pregunta de los talleres por WhatsApp. Sí, hay diferentes, por ejemplo, nosotros desde el programa de formación contingencia hemos dado en 5 ediciones el ABC del campus virtual. Son orientaciones para que el profesor pueda crear su curso en el campus virtual. De hecho, el día de mañana hay una nueva edición con la Facultad de Agronomía. Entonces, lo importante es que ante estos problemas de acceso y por la inmediatez y la rapidez, utilizamos el M-Learning y el Microlearning. Básicamente, ¿qué hago? Preparo una presentación en PowerPoint con contenidos específicos de infografías, en este caso capturas de pantalla del campus virtual, y voy haciendo un paso a paso y lo acompaño con audio. Y así se pueden ir construyendo diferentes talleres. Fíjate, el tema de la conectividad sí desmotiva, pero ahí está donde nosotros definimos las diferentes estrategias, porque si no lo puedo hacer por un webinar, bueno, busco una opción, vamos a hacerlo por WhatsApp. O sea, hay que buscar las diferentes alternativas. Siempre nos vamos a encontrar diferentes dificultades o diferentes barreras. Eso también ocurre en el presencial. Que, por ejemplo, vamos a buscar un videobin y el videobin no estaba, se dañó. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos entonces a cambiar la dinámica de la clase. Entonces, siempre lo que tenemos es que estar innovando, teniendo creatividad. Si no lo podemos hacer por una herramienta, probamos con la otra. Pero siempre darle al participante diferentes opciones. Entonces, siempre estar allí para definir herramientas de qué hacemos y cómo hacemos, y la motivación. Y, por supuesto, ante los obstáculos, superar. No sé si tienen alguna otra pregunta. Cuando me dicen que se podría repetir, ¿qué se podría repetir el webinar? La semana que viene se va a volver a repetir este webinar. Parte de la evaluación, vamos a abordarlo para que ustedes puedan tratarlo de las rúbricas y las diferentes formas de evaluar en los entornos virtuales. Siempre se les envía un correo electrónico a todos los que yo he recibido y que he dictado. Del formulario descargo el correo electrónico, inmediatamente les envío las instrucciones y las participaciones. Sí, lo de la rúbrica lo vamos a conversar con el profesor para establecer un webinar o algún espacio para ello. Pero una alternativa al WhatsApp es que lo pueden usar a través de la computadora. Pueden usar el WhatsApp web y en la computadora pueden cargar, y allí pueden aprovechar. Hay otros casos en los que se puede también aprovechar, ya que el profesor Altuve está por aquí, hay otros casos en los que también pueden utilizar, enviarle los materiales y después compartir los diferentes audios al respecto. Profe, ya está como moderador. Sí, disculpe, es que tuve que salir y entrar por otro dispositivo y me tiene, ¿cómo se llama? Como lo manejo siempre por la computadora, me cuesta un poquito. Mira, no le terminé de responder a la profesora Solange porque justo en ese momento me caí. Le comentaba que para el 15 de julio lo estamos invitando a que participen en un gran evento para cerrar el programa de formación en contingencia y abrir un nuevo programa. Profesora, yo creo que tenemos que abrir un nuevo programa que ya no será en contingencia, que será un programa para el cambio. Queremos ponerlo porque no vamos a estar eternamente en una contingencia, lo que queremos es pasar al cambio. Y SAPRO debe responder a esa nueva necesidad. SAPRO, en alianza con el CEDUCB y en alianza con toda la universidad y con otras universidades, debemos dar respuesta a estos nuevos tiempos. Yo celebro ¿cómo se llama? Que haya llegado esto. Ustedes me dirán, bueno, el profesor se nos volvió un poco loquillo. Yo celebro, porque esto nos ha obligado a pensar en otras estructuras, en otros modelos, en otras cosas que no hubiésemos pensado desde la presencialidad. Es decir, si nosotros no hubiésemos tenido esta situación tan compleja y tan lamentable, porque tampoco es que la celebro porque ha sido bonita, no, celebro lo que trae detrás de ella. Si lo logramos leer bien, nos está diciendo que tenemos que aplicar nuevos modelos, nuevos enfoques. Hasta hace poco, la mayoría de nosotros no se hubiese preocupado por un webinar que no me
internet, que mi cámara no funciona. No, no, porque eso no era parte de nuestra vida. Ahora es fundamental, ahora es clave que tenga una reunión, que la profesora Josly, que tenga un webinar, que tenga un WhatsApp Learning. O sea, esto nos cambió la vida y yo creo que para bien, Entonces, para no encadenarme, porque yo sé que ya estamos de tiempo bastante precisos, bueno, decirle a la profesora Solange y a todos los profesores que nos acompañan, sean o no sean de la universidad, que SAPRO, que el Sistema de Educación a Distancia, está abierto y dispuesto a asumir estos nuevos tiempos. Estamos gozosos de celebrar que tenemos una nueva estructura y que tenemos un nuevo modelo. Entonces, bueno, muchísimos temas para seguir planificando. Profesora Josly, nos pusieron como 3 o 4 tareas más. Sigue saliendo el tema de la evaluación de los aprendizajes. Ahora se le incluye el tema de la rúbrica. Entonces, pareciera que esto como que no va a terminar. Así que, profesora Solange, no se preocupe que el 15 cerramos el programa y reinauguramos un programa que teníamos por ahí guardado, que le vamos a dar con todas las ganas, con toda la fuerza, para atender a nuestros profesores de la UCB y a profesores de otras universidades que así lo requieran. ¿Ok? Cambio y fuera. Profe, para ir cerrando, aquí había una petición del profesor Douglas y de la profesora Solange, donde nos dicen que le recomendamos dar a conocer a las autoridades de la Facultad de Ingeniería la facilidad que tiene el SAPRO para que planifique la transición y no sea una actividad extracurricular. Ciertamente, profe, estamos trabajando en cada una de las facultades para ir apoyando a los docentes en estos procesos. Por ejemplo, el día de mañana con la Facultad de Agronomía se tiene una sesión especial con todos los profesores de posgrado para que puedan aprender cómo llevar esta transición de presencial a virtual. Entonces, bueno, poco a poco vamos a ir abordando cada uno de estos. Y Telegram es otra opción también que tiene diferentes formas de poder apoyar. Y vamos a ir ya cerrando porque creo que tenemos mucho. Pero también es importante que podemos considerar un webinar, un WhatsApp Learning sobre Telegram para que conozcan otras herramientas. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Sí. Estos espacios son muy ricos y a veces el tiempo se pasa muy rápido. Gracias, profe Altuve, por todo y bueno, seguimos en contacto y a todos gracias. Bueno, un abrazo para todos, se les quiere mucho. SAPRO es la casa grande con las puertas abiertas, CEDUCB está con las puertas abiertas y la Universidad Central está con las puertas abiertas. Le damos la bienvenida al cambio, lo celebramos, nos alegra y bueno, actuar en consecuencia. El cambio nos llegó, el cambio que tanto queríamos ya nos llegó. Ahora pues nos da un poquito de susto, sí, pero bueno, tenemos que actuar. Muchísimas gracias, profesora Josly, por esa mirada tan interesante. Me gustó mucho cómo clasificaste los entornos formales y no formales y cómo se pueden combinar, lo de la curaduría de contenidos, lo de los 7 pasos. Bueno, fue una mirada muy interesante por el tema de los entornos virtuales y cómo se van combinando unas cosas con otras, la gamificación con el mobile learning y bueno, todo va tomando forma, múltiples formas. Se les quiere mucho, un abrazo, gracias por ser parte de SAPRO, gracias por ser parte del CEDUCB y gracias por ser Universidad Central de Venezuela. Se les quiere un montón, chao, 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 gracias a todos, un abrazo. Chao, veo que ese chat, chao, chao.